Maravillosas ofertas. 85 años y más allá. Agencias Guay presenta. En medio de la condena internacional por más de medio centenar de muertos en protestas, Estados Unidos concreta traslado de su embajada en Israel a Jerusalén y el miércoles lo hará a Guatemala. Que si los países no llegan a un acuerdo es la declaración de non grato. Declaración de non grato será el siguiente paso de Guatemala si Suecia y Venezuela no atienden solicitud de cambio de sus embajadores. El Ministerio Público solicita condenas de 90 años de prisión para altos oficiales del ejército enjuiciados en la desaparición forzada en 1982 del niño Marco Antonio Molina Thyssen. Diputados reciben las 20 preguntas básicas que guiarán el juicio político del ministro de Ambiente, Alfonso Alonso, por el uso de un helicóptero para ir a votar en la consulta popular. En el mundo, diálogo nacional convocado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua iniciará el miércoles a las 10 de la mañana, tras un mes de protestas y más de 53 muertos. Lucas Oral vence a Legendarios y recupera el título, además su noveno en la historia de la Liga Mayor de Futsal. Y el serbio Novak Djokovic debutó con victoria en el Máster de Roma. Ya sin filtro llega la fiscal entrante Consuelo Porras para responder a todas las inquietudes de los analistas. Participe con la etiqueta ASF Consuelo Porras. Maravillosas ofertas. 85 años y más allá. Agencias Guay presentó. Gracias por estar con nosotros este lunes 14 de mayo en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Sin usted esto no sería posible, así es que iniciamos de inmediato. 6/4 de libra y pechugón empanizado a tan solo 15 quetzales cada uno, solo en Wendy's. Y vamos a iniciar hablando de la violencia que dejó más de 50 muertos por disparos del ejército israelí en la frontera con la Franja de Gaza. Esto provocó indignación y llamados a la calma de la comunidad internacional. LG consiente a mamá. En la compra de LG G6, obtén un collarín de cristal de Swarovski y así tener el regalo ideal este Día de la Madre. Válido en tiendas y kioscos Max. Presenta. Varios países, entre ellos Reino Unido, Francia y Rusia, reprobaron la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén, cuyo traslado fue rechazado por 128 de los 193 países miembros de la ONU. La inauguración de la embajada motivó una manifestación de miles de personas en la Franja de Gaza. Al menos 55 murieron por disparos de soldados israelíes y cientos resultaron heridos. El presidente palestino denunció una masacre. Estados Unidos responsabilizó al grupo radical Hamás por la matanza de manifestantes palestinos a manos de Israel que protestaron bajo la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén. La responsabilidad por estas trágicas muertes es directamente de Hamás, dijo un portavoz de la Casa Blanca, en relación a la violencia registrada en la jornada y que desató una oleada global de indignación. La muerte impactante de decenas de personas, los cientos de heridos por disparos de balas reales en Gaza, tienen que cesar inmediatamente. Los responsables de estas violaciones flagrantes de los derechos humanos tienen que rendir cuentas, reaccionó el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dijo especialmente preocupado por la situación en Gaza. La organización Amnistía Internacional pidió a Israel terminar inmediatamente con la represión a tiros de las protestas en la Franja de Gaza, que calificó como una abominable violación de los derechos humanos. La ONG Human Rights Watch denunció un baño de sangre que cualquiera pudo advertir. Fuentes coincidentes apuntan que por lo menos 55 manifestantes resultaron muertos a causa de la represión israelí y el número de heridos se estima en centenas, posiblemente hasta 2.000 manifestantes. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. LG consiente a mamá.
En la compra de LG G6, obtén un collarín de cristal de Swarovski y así tener el regalo ideal este Día de la Madre. Válido en tiendas y kioscos Max. Presentó. Bueno, ¿y por qué iniciamos con noticias del mundo? Porque el presidente Jimmy Morales llegará mañana a Israel. El portavoz presidencial dio detalles sobre la agenda del presidente Jimmy Morales en ese país. Sin embargo, no quiso dar los nombres de las personas ajenas al gobierno que lo acompañan. Este lunes el presidente Jimmy Morales salió rumbo a Israel. Según el portavoz presidencial, Heis Hima, el mandatario es acompañado por una comitiva representativa del organismo ejecutivo. Entre los acompañantes se encuentra el ministro de la Defensa, la secretaria de Asuntos Privados, el secretario de Comunicación Social y el secretario de Inteligencia Estratégica. El portavoz presidencial no quiso dar detalles de sus acompañantes, quienes no pertenecen al gobierno. Sin embargo, asistirán junto a Jimmy Morales para la ceremonia de la apertura de la embajada en Jerusalén. Respecto a otras invitaciones o cortesías que haya extendido el gobierno de Israel, pues yo no le puedo emitir mayores comentarios. Se sabe que el mandatario irá acompañado también de miembros de su familia, entre ellos uno de sus hijos sujeto a proceso, así como su hermano Sammy Morales, ambos con permiso para abandonar el país y acompañar la comitiva oficial a Israel. Morales tendrá una agenda de trabajo de 2 días y se espera que el viernes regrese al país en horas de la mañana. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Rafael Ovalle. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu agradeció a la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel por el próximo traslado de la Embajada de Guatemala a Jerusalén. Gracias, presidente Trump, por su firme decisión. Gracias por hacer de esta alianza entre Israel y los Estados Unidos más fuerte que nunca. ¿Saben cómo reconocer el verdadero liderazgo? Es cuando otros te siguen y otros están siguiendo los pasos del presidente Trump. Agradezco a la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, que está aquí, Sandra Jovel, quien se une a nosotros hoy. Vamos a inaugurar su embajada dentro de 2 días. Gracias. También agradezco al presidente de Paraguay, y quien viene porque viene a inaugurar su embajada acá también unos días después. Bueno, y Cancillería podría declarar non grato a los embajadores de Suecia y Venezuela si sus países no acceden a cambiarlos por las quejas del gobierno de Guatemala. Pablo García, ministro de Relaciones Exteriores en funciones, la opinión de embajadores se podría tomar como injerencia según el contexto en que lo hagan. Así lo dio a conocer en una citación en donde trató de justificar la petición del gobierno de cambiar a los embajadores de Venezuela y Suecia. Cuando uno es acreditado en un país como embajador, uno tiene ciertas normas que cumplir. Cuando uno excede de esas normas, el país que le dio la acreditación puede llamarlo, como en este caso. ¿Pero es injerencia eso? ¿Emitir un pronunciamiento? Es estar fuera del límite de sus funciones. Por ahora, la Cancillería espera la respuesta de los gobiernos de Venezuela y Suecia. De lo contrario, se tomaría la decisión más extrema y se declararían non gratos a los embajadores. Es después de que se agotan todos los procedimientos. La Convención de Viena dice que si los países no llegan a un acuerdo es la declaración de non grato. ¿Y estarían dispuestos a hacerlo? Eso tendría que contestárselo directamente a la señora ministra, porque no sé a qué, ellas van a tener comunicación con el gobierno de Suecia y creemos nosotros que no vamos a llegar a eso. Para los diputados de Encuentro por Guatemala, esta petición solo busca debilitar a la CICIG al atacar a sus aliados, y prueba de ello es que tergiversaron las declaraciones del embajador. Además, porque la Cancillería envió la queja el 11 de enero y 5 meses después retomaron la misma queja. La queja que se hace es la misma, ya no hay, simplemente no lo sabe explicar. Ellos planificaron esto durante varios meses y no encontraban una forma de ir debilitando a CICIG. Y han de tener una estrategia, esa es la impresión que tenemos nosotros. Y efectivamente, aprovechándose en la carta del 11 de enero, le vuelve a poner el 2 de mayo, que como el 11 de enero le había dicho, las incomodidades habían seguido y que entonces pedían el cambio de embajador. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Hacemos una pausa y regresamos. El juicio por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Thyssen se acerca a su final. Entérese.